Y precisamente el hasta ahora virtual ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, se reunió este lunes con líderes empresariales. Esta es la crónica. La Confederación de Cámaras Nacional de Comercio, Servicios y Turismo calificó de productiva la reunión que sostuvieron con el virtual ganador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador. El presidente de este sector económico, José Manuel López Campos, reconoció la voluntad de López Obrador para sostener encuentros cada 3 meses con integrantes de la Confederación con el fin de evaluar el crecimiento económico del país. Consideramos de gran interés para el sector productivo el poderse sentar con quien va a ser el vicepresidente de todos los mexicanos y establecer junto con los miembros de su gabinete los planes y proyectos que pueden hacer a nuestro país más próspero. Por su parte, el futuro jefe de gabinete, Alfonso Romo, comentó que los acuerdos a los que llegaron con los miembros de la Concanaco es trabajar fundamentalmente en 3 proyectos para impulsar la economía de México: la creación de más y mejor infraestructura, apoyo a adultos mayores y jóvenes y combate frontal a la inseguridad. Con estas acciones, aseguró, se establecerá un clima de confianza que detonará el crecimiento económico del país por arriba de las estimaciones. Si hay confianza, baja el costo del dinero, el costo de la vida, lo que ustedes hacen para poder ir al colegio, los préstamos que tienen, las hipotecas, todo eso nos va a ayudar mucho. Es muy importante que este ambiente que se está dando aquí con las cámaras, con el sector empresarial, sea la piedra angular de un crecimiento nunca antes visto en México. Este lunes, Andrés Manuel López Obrador también se reunió por la mañana con el presidente de la CONCAMIN, Francisco Cervantes Díaz. Coincidieron en que el apoyo a los jóvenes es una de las tareas más importantes para este sexenio, por lo que ambos trabajarán en un programa especial para ellos. Se va a crear la red de tutores con empresarios de CONCAMIN para que contraten jóvenes como aprendices que se vayan capacitando para el trabajo. Se les va a pagar de inicio un sueldo de 3,600 pesos mensuales. Estamos hablando de 2,600,000 jóvenes. En conferencia de prensa, López Obrador indicó que no aumentará el IVA ni el ISR en la zona fronteriza y aseguró que en sus primeros 3 años de gobierno no habrá gasolinazos ni incrementará el precio del gas, diésel y la electricidad, pues con la construcción de una refinería se generará mayor energía limpia y barata, con lo cual se rescatará al sector energético de la severa crisis que vive. Con información de Iraíz Murquecho, Eric Pinto, 21 Noticias.